En capítulos anteriores vimos cómo insertar datos. Esta es una función vital en el uso de base de datos. Por esto, en este capítulo la veremos a profundidad. Como ya hemos visto, la sintaxis es la siguiente. Las palabras claves insert into, seguida por el nombre de la tabla a la que queremos insertar datos. Luego la palabra clave values, seguida por los datos que queremos ingresar en orden a como están en las columnas. Vamos a crear la siguiente tabla para entenderlo mejor. Usamos las palabras claves, creatable, y vamos a crear una tabla con el nombre miembros. Entre paréntesis, indicamos cuáles columnas va a tener y de qué tipo. Para esta tabla tendrá la columna nombre de tipo text. Separamos con coma. Vamos a agregar también la columna apellido, también de tipo text. Separamos con coma para agregar otra. Agregaremos la columna edad de tipo integer y también la fecha de ingreso del miembro. Esta será de tipo datetime. Por convención, todas las sentencias en SQL se escriben en mayúsculas. Es como un estándar para mantener el código de manera uniforme. De ahora en adelante seguiremos el estándar. Le damos a correr y vemos que se nos ha creado la tabla sin ningún problema. Vamos a confirmar aquí en la estructura y vemos nuestra nueva tabla miembros. También vemos todos sus parámetros e igualmente lo podemos ver aquí en la hoja de datos. La buscamos aquí en tabla, ponemos miembros y vemos que agregamos el parámetro nombre, el apellido, la edad y la fecha de ingreso. Ahora volvemos a la pestaña a ejecutar SQL. Eliminamos esta sentencia y ahora vamos a proceder a insertar datos en esta nueva tabla. En una columna de tipo text podríamos guardar números sin ningún problema. Lo que no podríamos hacer luego con ellos serían operaciones matemáticas, ya que SQL los manejaría como textos. Ya que tenemos creada nuestra tabla, le vamos a insertar datos. Siempre que estemos insertando datos de tipo text, estos deben estar dentro de comillas, ya sean comillas dobles o comillas simples. La opción de que podamos usar tanto comillas dobles o simples es una particularidad de SQLite, pero en otros gestores como SQL Server solo es permitido el uso de comillas simples. Para mantenernos en el estándar, de ahora en adelante solo usaremos comillas simples. Esto no aplica para los datos de tipo numéricos, ya que se escriben sin comillas, y para especificar decimales lo hacemos utilizando el punto. Las fechas deben escribirse de la siguiente manera: 4 dígitos para indicar el año, 2 dígitos para mes y 2 dígitos para días, separados por guión y entre comillas. Null es la palabra clave de SQL para representar el valor nulo, es decir, indica que en esa columna no se guardará ningún valor. Veamos, usamos las palabras claves insert into, seguida por el nombre de la tabla, miembros, luego la palabra clave, values, y entre paréntesis ingresamos los valores. Vamos a insertar el primer valor, que como vemos aquí, es un nombre. Como ya sabemos, un tipo text se ingresa dentro de comillas. Para este ejemplo vamos a usar el nombre Carlos. Separamos con coma y ahora vamos a agregar el apellido. Volvemos y separamos con coma y vemos que el siguiente dato que nos pide es la edad, seguida por la fecha. Cuando vamos a insertar datos numéricos, no debemos usar comillas, ya que SQL daría error. Ingresamos 34, indicando su edad, y ahora vamos a ingresar la fecha de ingreso, que como sabemos, para ingresar datos de tipo datetime, escribimos entre comillas primero el año, por ejemplo 1991, separamos por guión, luego usamos 2 dígitos para hacer referencia al mes, imaginemos el mes de febrero, y luego 2 dígitos más haciendo referencia al día, por ejemplo el 25. Le damos a ejecutar y vemos que se ejecutó sin ningún problema.
Si vamos aquí a la hoja de datos, vemos, tenemos el nombre Carlos, el apellido Guzmán, la edad 34 y tenemos la fecha de ingreso. Ahora volvamos a ejecutar SQL. En este caso, hemos especificado un valor para cada una de las columnas, pero no es imprescindible. Es decir, SQL nos permite omitir columnas cuando creamos un nuevo registro. Esto lo podemos hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, imaginemos que solo queremos ingresar a la tabla miembros dos parámetros, que serían el nombre y fecha de ingreso. Si lo hacemos de esta manera, por ejemplo, al no incluir la lista de columnas, SQLite esperará encontrar valores para todos y cada una de ellas. Si falta algún registro, nos devolverá un error. Veamos. Vemos que nos da este error. Aquí nos dice que la tabla miembros tiene 4 columnas, pero solamente hemos ingresado 2 valores. Veamos cómo podemos hacer esto. También le estaríamos indicando que introduzca el valor Carlos dentro de la tabla nombre, lo cual sería correcto, pero le estamos diciendo que en la columna apellido ingrese la fecha de ingreso. Esto es debido a que los datos se irán ingresando en el orden que se encuentren en las columnas. Una forma correcta de hacerlo es la siguiente. Antes de la palabra clave values, dentro de paréntesis, le indicamos a nuestra base de datos cuáles columnas queremos llenar y con cuáles datos. Por defecto, la base de datos asignará el valor null a los campos en los que no haya guardado un valor. Y ya sabemos que el valor null nos sirve para representar un valor nulo. Es decir, indica que en una columna no se guardará ningún valor. Vamos a indicar que queremos ingresar datos dentro de la columna nombre y dentro de la columna fecha de ingreso, seguida por la palabra clave values y seguida por los datos en orden a como estén aquí. Si aquí está nombre, el primer dato debe ser el nombre, seguida por la fecha y el segundo dato debe ser la fecha. Si le damos a play, vemos que en esta ocasión se ha ingresado sin ningún problema. Lo podemos confirmar aquí en la hoja de datos. Aquí vemos que se nos ha ingresado el nombre Carlos y la fecha de ingreso. Los parámetros que no hemos llenado se han llenado automáticamente con el valor null. Volvamos a ejecutar SQL. Esto no tiene que seguir específicamente este orden. Por ejemplo, podemos borrar la columna nombre y ponerla luego de la fecha de ingreso. Separamos por coma. Lo único que debemos hacer es cambiar el orden donde están los datos. Por ejemplo, cortamos, separamos por coma y pegamos. De esta manera, si le damos a correr, vemos que nos dio un error. Esto debe ser por eso. Aquí dejamos la coma que tenía previamente, la eliminamos y le damos a correr nuevamente. Y vemos que no tiene ningún error. Podemos confirmar aquí en la hoja de datos que se ha ingresado otra vez el nombre Carlos, que el apellido y la edad se han llenado automáticamente del valor nulo y que tenemos también la fecha de ingreso. Como vemos en este ejemplo, tenemos 3 registros con el mismo nombre, lo cual no sería normal, pero es permitido por SQL a menos que hagamos algo para controlarlo. Lo ideal es que controlemos esto para evitar tener 2 miembros con el mismo nombre, o por ejemplo, tener 2 vehículos con una misma matrícula. Esto lo controlaremos con el uso de constraints, tema que veremos en la próxima lección.